esos daños, ¿no? El elemento que va a permitir todo esto es el contrato de seguro. Y justamente por eso es que cuando entramos al tema de seguros y el documento que evidencia que existe un contrato de prestación de servicios, en este caso cobertura contra el beneficiario. Y cuando ponemos contrato, automáticamente nos manda al área legal, entonces nos vamos a las disciplinas del derecho y encontramos todo esto, porque justamente también viene legislado, primero nacionalmente y segundo internacionalmente, porque vamos a ver que dentro de los contratos de seguros tenemos tres tipos. Finalmente, habían varios, finalmente se quedaron en tres tipos, ¿no? Que son las cláusulas de Londres, que finalmente han derivado en los tres tipos de contratos, ¿no? La cláusula A, la cláusula B, la cláusula C, conocida como contrato contra todo riesgo, que probablemente hemos escuchado en algún momento, ¿no? El contrato de seguro, por lo tanto, es el medio, ¿no?, por el cual el asegurador, la compañía de aseguros o sus representantes, vamos a ver que tienen diferentes formas, se obliga mediante el cobro de una prima, entonces se va a pagar una prima que se establece para darle cobertura contra un riesgo, ¿sí? Y se obliga al cobro de una prima y a cambio de la prima cubre el riesgo y en el suceso de un siniestro, de un accidente, resarcir, ¿sí?, de un daño o pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista en el contrato, ¿no? A quien, al asegurado, ¿no? Entonces, es importante porque un vehículo es un patrimonio, un activo que en muchos casos se hacen con dificultad, por tanto, perder es perder los ahorros con una fábrica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, o los materiales, entonces ahí las empresas comerciales que traen un contenedor están moviendo en algunos casos todo su capital, gran parte de su capital, etcétera. Entonces es un tema de mucho riesgo y por lo tanto la solución a esto es justamente un seguro. El seguro se expresa a través de un contrato de seguro, ¿no? No sé si han visto algunos de estos temas con el doctor Gemio, creo que el doctor Gemio, no sé si con el doctor Gemio ven temas de seguros. Ailén, con el doctor Gemio ven temas de seguros, ¿han visto? ¿Con seguros con el doctor Gemio? Para que se haga en Tarija. Ya asumimos, pero vamos a ver desde otro punto de vista, nosotros desde el punto de vista de la logística, ¿no? Los seguros en Bolivia, ya entrando a nuestro tema, y voy a entrar de lo general a lo particular, porque es un tema que si evidentemente pertenece al área del derecho, también influye y repercute directamente en todo lo que es logística, ¿no? En Bolivia el tema de seguros es un gran negocio, así como el sistema financiero, los préstamos de dinero, y por eso gran parte, si no son todas las empresas que están en el sistema financiero tienen sus compañías de seguros, ¿no? Entonces, tiene una estructura que tiene ya muchos años y se ha ido organizando, igual que el sistema financiero, entonces en algunos casos es un poco complejo, pero es interesante, ¿no? El mercado de los seguros en Bolivia está regulado por la ley de seguros, ley número 1883, entonces hay que anotarse. Leer la ley 1883, que está en el repositorio, lo descargan y ahí tienen la ley de seguros.
vigente desde 1998, año en el que se crea la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros como autoridad reguladora, ¿no? Entonces, este tema de la superintendencia, sí, es un tema, es una idea del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada de crear las superintendencias, ¿no? Entonces tenemos varias superintendencias, tenemos la superintendencia esta que manejaba tres cosas: pensiones de los jubilados, valores para la bolsa y seguros, ¿no? Entonces manejaba tres cosas. Después esto cambia y simplemente maneja el tema de seguros y hay otra autoridad que maneja el tema de pensiones. Entonces se va reorganizando y en realidad sobre todo lo que había establecido Gonzalo Sánchez de Lozada se agarra y se le da otro nombre, ¿no? Se llama autoridad. Entonces, pero sobre la misma idea, ¿no? Que entre un ente regulador de parte del Estado, que es la superintendencia o la autoridad, que vele por el funcionamiento, el cumplimiento de toda la normativa legal vigente, toda vez que el tema de seguros es un tema internacional, ¿no? Entonces, que tiene su centro en Inglaterra, en Londres, que es la capital de los seguros, desde donde se maneja todo el tema de seguros, ¿no? Gran parte de la economía de Inglaterra es gracias al tema de los seguros, ¿no? Entonces, que ha dejado Inglaterra de ser un fabricante hace muchos años y ha visto que el tema del dinero era mejor, entonces ha girado su estrategia a convertirse en el centro, ¿no? Del manejo de los seguros. Entonces, y justamente con la creación del Instituto de Seguros de Londres, ¿no? Entonces ahí se quedó como sede, así como varias instituciones se quedaron en Ginebra, en Suiza, se quedaron en Bélgica, etcétera, etcétera, entonces, o en París. Entonces ahí los ingleses se adueñaron de esto, ¿no? La ley 1883 y sus reglamentos, por lo tanto, tienen por objetivo regular la actividad aseguradora, primero, entonces hay compañías aseguradoras. Segundo, hay reaseguros, entonces hay compañías reaseguradoras, entonces vamos a ver todo eso. De intermediarios, hay intermediarios de los seguros, hay auxiliares y entidades de prepago, ¿no? Estas menos, pero aseguradoras y aseguradoras, intermediarias y auxiliares son los que más tenemos dentro del sistema financiero boliviano, ¿sí? Para que cuenten con la suficiente credibilidad, solvencia y transparencia, entonces para eso, esa es la función que después se le va a asignar a la superintendencia, hoy autoridad, garantizando un mercado competitivo. En la ley 1883 se determinan los derechos y obligaciones, deberes de las compañías aseguradoras. Por una parte, se estableciendo los principios de equidad y seguridad jurídica para la protección de los asegurados, que somos nosotros, las empresas y todo el que tome un seguro, tomadores de seguros y beneficiarios del seguro, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer después algunas aclaraciones, porque no necesariamente el que toma el seguro es el beneficiario, ¿no? Entonces ahí se establecen algunas reglas como que el beneficiario, la empresa puede tomar el seguro porque es la que está haciendo una operación, ¿no? De crédito, de compra, etcétera. Pero el beneficiario normalmente va a ser el financiador. Y si el financiador es el banco, entonces una compañía toma el seguro, no para sí, pero beneficiario declara al banco porque es el financiador, ¿no? Entonces, o la institución que le está financiando la inversión, la compra, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vamos a ir haciendo algunas distinciones, ¿no? En el mercado asegurador de Bolivia, contamos con 8 compañías, ¿está? 8 compañías de seguros generales, que le llamamos seguros generales, y fianzas. Son 8 que están.
Y tenemos 6 compañías de seguros de personas. Entonces aquí ya empezamos la distinción entre 2 tipos de seguros. Seguros generales y seguros de personas. ¿Sí? Esta es información del 2010 de la ASFI. Esto ya pertenece a la Autoridad de Valores y Seguros, que se llama. Pensiones ha salido aparte, ¿no? Y hoy no está disponible esa información, por tanto, solamente vamos a compartir la que teníamos anteriormente, ¿no? Dentro de las compañías de seguros generales tenemos Alianza, Visa, Boliviana Cia Cruz, Seguros Illimani, Latina Seguros Patrimoniales, Seguros y Seguros Credinfor, Compañía de Seguros y de Seguros Fortaleza, Seguros y Seguros 24 de septiembre, y dentro de esto, así como el sistema financiero, entonces se les ha obligado a las compañías de seguros a calificar en temas de riesgos, a tener un patrimonio para coberturar, etcétera. Entonces, todo lo que es muy parecido al sistema financiero, lo que ha obligado que algunas compañías que antes dominaban el tema del SOAT, por ejemplo, Credinfor, que era el que junto con otras pequeñas ha empezado a distribuirse el mercado. Finalmente aquí falta los seguros del Banco Unión, Livita. Entonces no le han dejado el mercado y ha tenido que cambiar, ¿no? Compañías de seguros personales, Alianza, Vitalicia, Zurich, Seguros Provida, Nacional Vida y Bupa, están registrados. ¿Sí? Aquí nosotros podemos hacer un clic y nos va a mandar a las páginas de estas compañías de seguros. Seguros de personas y seguros generales, ¿no? Esta sí es información actual. Seguros de personas, que eran 6, hoy tenemos 10. Y seguros generales, que teníamos 8, hoy tenemos 9, que a todo esto se ha incluido Unibienes Seguros, que es del Banco Unión. Si empezamos a revisar cuál ha sido el funcionamiento y el movimiento que ha tenido este mercado de seguros, ¿no? Aquí nosotros vemos en su composición que mayormente el mercado está conformado por seguros generales. Ahora vamos a ver su participación, seguido de seguros de personas, ¿no? Y en menor proporción, si ustedes empiezan a ver, aquí tenemos los seguros obligatorios, que en realidad es el que probablemente más usamos, pero el que más usamos y el que vemos por el tema del SOAT, pero el seguro de personas y los seguros generales es lo que no vemos, pero que nos obliga el sistema financiero cuando se colocan los créditos, ¿no? De este mercado de los seguros generales, ¿sí? Los que mayor proporción son seguros contra incendios, con el 26%. Le sigue automotriz, ¿dónde están? Automotores. Entre los dos se llevan la torta del 51%, ¿no? Y después se distribuyen seguros técnicos, transportes, que vamos a ver a las cláusulas A, B y C que tenemos, ¿no? Pero esa es
la composición fundamental de los seguros en Bolivia. Estamos en ese punto intermedio, en ese gris, muy blanco, donde ese gris lleno de economía es uno de los seguros probablemente que en los seguros personales más se utiliza sea, ¿dónde está? El de desgravamen, el de desgravamen hipotecario. Estoy poniendo una empresa. ¿Alguien sabe qué es este seguro de desgravamen hipotecario? Las medidas macroeconómicas son eso, macro, pero que nivel micro, nivel del bolsillo. Bueno, lo que pasa es que hay cierta responsabilidad. Si no me equivoco, ingeniero, es el seguro que le dan a uno que presta hipotecando alguna propiedad del banco. Ya. ¿También alguien otra idea? Inge, de desgravamen creo que se refiere cuando alguien, bueno, la persona que ha adquirido ese seguro, el uso es cuando fallece. Ah, ya. Ya. En realidad, los seguros los créditos de vivienda, fundamentalmente, le exigen al deudor que se tome un seguro a su nombre de desgravamen hipotecario, que significa que en el caso de que no pueda pagar por muerte o algún grado de invalidez que no le permite trabajar y honrar, pagar su deuda, entonces la compañía de seguros se va a hacer cargo de pagar el saldo deudor al banco. Entonces, pero para eso se tiene que tomar un seguro de desgravamen y el beneficiario tiene, o el tomador, el asegurador, tiene que pagar una prima, ¿no? Entonces, este seguro va ligado a la acomodación de créditos, fundamentalmente de vivienda, por eso es probablemente el más representativo, ¿no? Después vemos 30. De defunción, y hay 10 que es de salud, ¿no? Que es los que más se toman, ¿no? Ahí nosotros, ya no solamente en porcentajes, aquí están los porcentajes, sino los volúmenes, ¿no? Aquí está en miles de dólares americanos, y podemos ver cuál es el volumen de estas transacciones mes a mes que se realiza. Entonces podemos entrar y buscar alguna información más complementaria para tener una mejor idea, pero con esto ya tenemos un pincelazo de cómo es el tema de los seguros, ¿no? Bueno, eso también ha cambiado, yo diría que está desactualizado. Las compañías, ¿cuál es la participación en este mercado de seguros? Antes era, como vemos aquí, Credinfor, ¿está todavía? ¿Está? Aquí. Y después entra Univida del Banco Unión, que es el que domina el mercado por un tema de estrategia, ¿no?
Vamos a ver, revisando la ley 1884, que establece que las compañías de seguros que van a operar en Bolivia tienen que tener una oficina o un representante, dice. Entonces, en ese sentido, las compañías extranjeras, que son las que operan a nivel mundial, entonces trabajan en Bolivia, pero trabajan a través de un agente. Por ejemplo, de la Royal Insurance, es las Naciones Unidas. Esta misma compañía también representa a Liverpool, a London, ¿no? McDonald's y compañía representa a la Sands Insurance y a la Nordic. Esta compañía, el agente Gibbs and Williamson, también representa a Guardian Insurance y The Commercial Union. Y el último, Grace, a la Continental, ¿no? Y vemos que hay otras compañías como la británica, por ejemplo, vamos a ver, y ellos operan porque se han constituido en Bolivia, ¿no? Entonces, no, evidentemente tienen una afiliación afuera, pero tienen una constitución en Bolivia, por lo tanto, están como las demás compañías de seguros, ¿no? Todas estas compañías, para poder trabajar con las compañías o las asociaciones de compañías aseguradoras, han creado la Asociación Boliviana de Aseguradores, ¿sí? Y aquí está lo que decía, para poderse afiliar a la Federación Interamericana de Empresas de Seguros, FIDES, que es la que les agrupa a nivel internacional, en este caso a nivel de Iberoamérica. Ahora, a través de la ley de propiedad y crédito popular, lo que comentaba, que se ha creado en el periodo de Gonzalo Sánchez Lozada, el 15 de julio de 1998, ¿no? En el que se ha fusionado las superintendencias que habían para manejar el mercado del sistema financiero, y nace lo que es la autoridad supervisora, ¿no? Que era la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, que hoy se llama simplemente, a ver, tenía aquí algo más, pero no sé por qué se ha movido. Ya, no hay. Ya. Aunque este tema es inicialmente de derecho, ¿no? Se denomina justamente ingeniería jurídica, bueno, de ingeniería, yo diría más de jurídica. Vamos a ver varias formas de la contratación de los seguros, ¿no? Y dentro de, bueno, probablemente el tema de la ingeniería de seguros va por un tema de ingeniería financiera, por el tema de ver qué es lo que se va a tomar, ¿no? Si se va a tomar un seguro, y especialmente ya cuando hablamos de proyectos grandes, si va a haber un seguro y un coseguro, o si el proyecto, por ejemplo, requiere que se tome un seguro, tal vez no coseguros, y vayamos con reaseguros, ¿no? Entonces tenemos aquí, para comenzar, tres conceptos, ¿no? Que es el tema de los seguros, el tema de los coseguros y el tema de los reaseguros. Por lo tanto,
hay compañías aseguradoras, hay compañías de reaseguros o reaseguradoras, y estas también pueden actuar en los contratos, fundamentalmente contratos accidentales para algo en particular, a través de coseguros, ¿no? Que vendrían a ser como asociaciones para poder hacer frente en un proyecto ante un riesgo que se pueda presentar. Y los layers y los fronting, que es también, después vamos a ver las formas que se tienen para poder reclamar, etcétera, en caso de que se tenga este tema, ¿no?, de los seguros. Ya, de esta ley de seguros, de la ley 1883, ¿no?, el artículo 3 establece que las personas naturales o jurídicas que contraten seguros domiciliados en Bolivia se encuentran obligadas a tomar seguros en el país con entidades aseguradoras constituidas y autorizadas para operar en el país, ¿no? Entonces, ¿quién da esa autorización? La Superintendencia de Seguros, primero. Por lo tanto, ahora se llama autoridad, esta superintendencia, que es hoy autoridad, tiene atribuciones para imponer multas, sanciones, en caso de infracción a las disposiciones de ley y los reglamentos que normalmente se sacan, y que son estos los que se modifican y establecen alguna flexibilidad en el funcionamiento. En el concepto, decíamos aquí que la ley 1883 regula la actividad de las aseguradoras, compañías de seguros, las compañías de reaseguros, de los intermediarios y de los auxiliares. Entonces tenemos una figura aquí que son los agentes de seguros. Y en Bolivia tenemos 150 agentes registrados con licencia que de la superintendencia, que tienen que dar exámenes de aptitudes para que puedan acreditar y desempeñar aduanas. Lo mismo pasa con las agencias despachantes de aduana. Ahora, dentro de esto, vamos a revisar la ley. Estos agentes tienen una restricción, la restricción de trabajar solo con una compañía aseguradora. Y como hemos visto que existen dos áreas, que es áreas de seguros generales y áreas de seguros de personas, tienen que especializarse. Se dedican a vender un tipo de seguros. Venden seguros generales o seguros de personas. Está bien. Entonces, ¿cómo funciona? Una empresa va a comprar algo y quiere un seguro. Entonces tiene que recurrir a un agente. Este agente le va a vender un seguro de una compañía de seguros. Entonces, este es el rol del agente de seguros. Tenemos
con los corredores que se llaman corredores y ajustadores de seguros. De la misma forma que están organizados las compañías de seguros, ellos también se han organizado y han formado la Asociación Boliviana de Servicios Auxiliares para los Seguros, ABESES. Son 12 miembros, de los cuales 6 son corredores y ajustadores. Ahí creo que está aquí. No está allá. Entonces están en 2 áreas divididas igual, corredores y ajustadores. ¿Sí? Este negocio, bueno, hay varios negocios que funcionan muy parecidos, ¿no? El tema de los seguros es, como en algunos casos, el tema de los transportes, que las compañías de seguros venden espacios en los barcos, por ejemplo, grandes cantidades, y los brokers son grandes compradores, compran estos espacios, compran estos seguros, ¿no? Y distribuyen, compran muy barato, tienen una capacidad muy grande, compran muy barato y empiezan a vender a todo el mundo, ¿no? Entonces, para eso se necesitan estos corredores. ¿Sí? En Bolivia tenemos 30 corredores que están registrados en la superintendencia. Entonces, si queremos comprar cantidades con una frecuencia, que somos, por ejemplo, una transportadora, entonces tenemos que buscar probablemente un corredor. Está. Representa los primeros 5 o 6 corredores se especializan en negocios empresariales, ¿sí? Incluyendo los de importantes clientes internacionales. Los corredores dependen de pequeñas cuentas comerciales y personales para su ingreso. Entonces, aquí está lo que decía. Entonces, tenemos unas compañías que se llaman brokers de seguros, que son compañías grandes, muy grandes, mayormente inglesas, que son los que dominan, compran todo lo que sacan las compañías de seguros. Grandes cantidades de seguros, ¿no? Que van en valores. Y ellos son los que les venden a las compañías de seguros. Sí, entonces, estos seguros compran Credinfor, Alianza, etcétera, y ellos son los que acomodan después esos seguros. Ahora, de acuerdo a la ley, ¿no? Estas compañías de seguros que operan en Bolivia tienen una capacidad de cobertura, o sea, ellos, como en los bancos, ¿no? Tienen unas categorías. Estas compañías de seguros, por ejemplo, están autorizadas a hacer negocios hasta un cierto valor, ¿no? Entonces, digamos, se va a colocar una planta en Bolivia, 40 millones de dólares, ¿no? Y la compañía de seguros no puede responder por los 40 millones de dólares, está autorizada a menos. Entonces no le puede asegurar, por ejemplo, a la del satélite, por ejemplo, no le puede asegurar. Entonces, la ingeniería financiera, ¿en qué consiste? O la ingeniería de seguros, que tenemos que ver cómo vamos a coberturar a esta empresa en su proyecto, ¿sí? Entonces, una de las alternativas que tenemos es que la compañía de seguros, por ejemplo, para cubrir el proyecto, está calificado como para que pueda darle una cobertura del 40%, el otro 60% lo puede hacer a través de un coseguro, ¿no? Entonces busca otras compañías de seguros que le puedan ayudar a darle cobertura, obviamente a cambio de una prima. Entonces, como en este caso que vemos, esta compañía de seguros le da una cobertura de 40%, pero necesita todavía cubrir 60%, que lo hace con 3 compañías, 20-20-20, lo puede hacer con 2, lo puede hacer con otra. Entonces, el ser coseguro vendría a ser el ser como un socio en la cobertura para un proyecto. Normalmente estamos hablando de cosas o de proyectos grandes
o de mucho riesgo, etcétera, ¿no? Entonces, una de las formas es a través de los coseguros, ¿no? Entonces, la compañía Credinfor, por ejemplo, se hace un coseguro con Visa Seguros y hace con, se me dio el nombre de Banco de Crédito, con Alianza, etcétera, ¿no? Entonces, ahí. La otra alternativa es que la compañía de seguros, en caso de que pase algo, le va a tener que responder 40%, ¿no? Es que tome un reaseguro. Entonces, los reaseguros normalmente son, si quieren, el seguro del seguro. Entonces, son compañías extranjeras, ¿sí?, que operan igual a través de un representante para darle cobertura normalmente a la compañía de seguros. No significa que esa compañía de reaseguros no le pueda vender directamente un reaseguro, que es un poco más complicado porque los seguros se tienen que suscribir a través del contrato y se tienen que registrar y se tienen que publicar, ¿no? Entonces no puede haber temas de ocultos, ¿no? Entonces tiene que ser todo público y transparente. Entonces, estas compañías normalmente extranjeras le dan la cobertura porque tienen mayor poder económico y como compran grandes volúmenes de seguros, tienen una espalda financiera muy grande, entonces le dan ese respaldo, obviamente, a cambio de una prima, ¿no? Y estas compañías, las coaseguradoras, también podrían respaldarse a través de otras compañías reaseguradoras. Entonces, normalmente la ingeniería del seguro funciona de esta forma. Se tiene que ver aquí los riesgos, se evalúan los riesgos, hasta qué montos de cobertura están autorizados, cómo se van a coberturar ellos, entonces a través de compañías de reaseguros, cuánto van a ser las primas, entonces, etcétera, todo de modo que se pueda garantizar una operación que en caso de una eventualidad, un siniestro, que sea, entonces esta empresa esté cubierta mediante uno o varios contratos de seguros, ¿no? En este caso se tiene un seguro y la compañía hace reaseguros o coseguros en este caso, y estas mismas hacen contratos de reaseguros. Todos esto se tiene que registrar en la autoridad de pensiones, ¿no? Están los reaseguros. Los reaseguradores extranjeros que respaldan los negocios suscritos en Bolivia no tienen obligación de efectuar depósitos de garantía, no es necesario, porque ahí tienen sus casas matrices que la autorizan a operar, pero deben registrarse en la Superintendencia de Pensiones, en este caso, en la Superintendencia de Seguros. Salvo que las operaciones se realicen a través de corredores de reaseguros, entonces si utilizamos un corredor de reaseguro, como habíamos visto, bueno, en este caso no, pero puede entrar aquí en lugar de reaseguros directamente a través de corredores, en cuyo caso el registro corresponde a estos son los que van a dar la cara por las compañías de reaseguros, vendrían a ser como representantes, ¿no? Según lo dispuesto y en este caso es una resolución administrativa de la Superintendencia y de la circular 8 de 1999. ¿Sí? Muy bien. Seguimos con los reaseguros. Entonces, aquí lo que hemos visto ahorita. La empresa asegurada toma a través de un broker, o sea que interviene un broker de seguros, la compañía de seguros, un broker de reaseguros y la reaseguradora. O sea, otra vez, encontramos que existen no solamente brokers de seguros, ¿no? Son compañías que compran grandes cantidades y venden a todo el mundo los seguros. También existen brokers de reaseguros, ¿no? Entonces, ellos venden a las compañías de seguros y ellos venden reaseguros para coberturarse sobre
los contratos de seguros que han emitido para darse una cobertura. ¿Sí? En Bolivia, los corredores de seguros, de acuerdo a la ley, deben establecerse en forma separada para manejar los seguros o reaseguros. Entonces, en Bolivia, o son operadores de seguros o son operadores de reaseguros. No pueden tener las dos funciones, una de las dos. A partir de septiembre de 2008 se han registrados 24 corredores de reaseguros. Entonces tenemos corredores de seguros, tenemos corredores de reaseguros. Ahí está, esto era lo que tenemos igual en el sistema financiero, una calificación que son los rayos. ¿Sí? Entonces, tenemos 5 categorías, ¿no? Que es hasta qué monto están calificados para darle cobertura a una operación. ¿Sí? Entonces, lo básico, lo mínimo, ¿no? Es la franquicia que les autoriza a dar seguros de $0 a $300,000, ¿no? Entonces hay franquicia. Las compañías de seguros categoría A están autorizados a realizar operaciones entre $300,000 a $1 millón. Las compañías de seguros tipo B de 1 millón a 5 millones, las de tipo C de 5 millones a 25 millones y las de tipo D de 25 millones a 50 millones. ¿Quién hace esta calificación? Hace la autoridad de seguros. ¿Cómo hace? A través del análisis de sus estados financieros, ve el tema de patrimonio, ve el tema de los flujos, la cantidad de pólizas, movimiento que realice, todo eso, entonces califican hasta qué monto podría respaldarlo. Entonces todo esto a través de las operaciones de seguros, de reaseguros, de coseguros, entonces ven el flujo de movimiento que tienen y hasta cuánto podrían coberturar, entonces se les da una calificación, ¿no? Entonces, obviamente las empresas más grandes que tienen respaldos a través de sus bancos del sistema financiero, entonces llegan a la calificación de D, y las empresas que solamente se dedican al tema de seguros están entre A y franquicia nada más, entonces no pueden dar mayores operaciones y en algunos casos, bueno, casi en todos los casos, tendrían que buscar compañías un poco más grandes que le ayuden a darle cobertura, ¿no? A través de ya sea coseguros o a través de reaseguros. Pero esto es lo que revisa todos los contratos de seguros tienen que estar aprobados por la superintendencia. Una vez que se aprueban, se suscriben, se publican, entonces son de conocimiento público, ¿no? Entonces todos saben cuál es el volumen, cómo se está haciendo, cómo se está afrontando la cobertura de esto, ¿no? El fronting vendría a ser la forma de reclamación, ¿no? Y aquí le ponemos el fronting real y el fronting virtual al que están expuestas la empresa aseguradora, ¿no? Entonces, justamente producto de cómo se ha hecho la ingeniería del seguro, ¿no? Normalmente, lo que hacemos es que nos aseguramos, nuestra empresa toma un seguro, ¿sí? Y lo hacemos a una compañía de seguros, que puede ser cualquiera, ¿no? Credinfor. Y Credinfor toma para sí, toma un reaseguro a través de una compañía de reaseguros, ¿no? Lo que debería pasar es que yo, en caso de un siniestro, que estoy haciendo una reclamación, ha habido una eventualidad, se perdió la carga, el camión, etcétera. Entonces, como está asegurado, yo les reclamo a la compañía de seguros porque tengo un contrato de seguros con Credinfor, ¿no? Y la compañía Credinfor, como tiene un reaseguro con
la británica, una compañía de reaseguros, le debería hacer la reclamación a ella, ¿no? Entonces, cuando esta empresa investiga, ¿no? Porque no es un reclamo y te paga, ¿no? Entonces hay un proceso de investigación que tiene que ver que no existe dolo, etcétera, hay un informe técnico, pericial, etcétera, etcétera. Entonces, cuando verifican que evidentemente ha sido un siniestro, no ha sido algo provocado, entonces la compañía de seguros paga. Y la compañía de seguros, cuando recibe el pago, entonces le paga al asegurado o al beneficiario del seguro, ¿no? ¿Qué es lo que habitualmente pasa? Pasa que la compañía de seguros le dice, no, a ver, ¿sabes qué? Yo tengo un reaseguro, una compañía en Inglaterra, y en lugar de que yo esté perdiendo el tiempo en reclamar, ¿no? Yo te lo endoso, ¿no? Te lo endoso, te doy el contrato para que vos directamente reclames a la compañía de reaseguros. Y así nos evitamos este papeleo de que yo le reclamo a la compañía investiga todo eso, reclama a la compañía de repuesto, investiga, sacan sus informes, peritos, recién me paga, yo recibo, agarro, te pago, etcétera. Entonces hemos demorado harto, ¿no? Y además cada uno cobra comisión, o sea, no solamente es que te pagan, además hay que te cobran comisiones, hay una franquicia, entonces hay varias cosas, ¿no? Entonces dice, gasto administrativo, tiempo, hay que pagar franquicias, varias cosas. Entonces, en lugar de hacer todo esto, dice, yo te endoso mi contrato de reaseguro y vos te entiendes con la compañía de reaseguros. Entonces, los beneficiarios dicen, bueno, ya, entonces se hacen convencer y en lugar de que yo esté tratando con la compañía de seguros aquí en La Paz, en Bolivia, etcétera, tengo que estar reclamando a la compañía en Inglaterra con el idioma, bla, bla, etcétera, etcétera. Entonces se vuelve complicado. Entonces por eso aquí poníamos el tema de los aspectos positivos y negativos, ¿no? Sus mitos y realidades, porque esto sí, evidentemente puede llevar su tiempo, pero lo correcto es que el asegurado reclame a la compañía de seguros y ésta reclame a la compañía de reaseguros, porque en ese orden se han hecho los contratos. La compañía de reaseguros podría decir, yo no tengo nada que hacer contigo porque yo no te vendí nada, le he vendido a la compañía de seguros, ¿no? Pero para evitarse todo eso y evitar gastos, entonces dicen, ya, entonces se puede hacer eso, se puede. No es lo correcto, no lo es, porque otros son los tomadores y los beneficiarios y bueno, por evitarnos esto, o sea, es chistoso, ¿no? Para recibir la prima sí son buenos, ¿no? Pero para hacer el trámite de reclamación ya no son buenos, entonces mejor haz tú el reclamo, ¿no? Entonces ahí un poco de abuso de parte de las compañías de seguros y que, bueno, entonces la gente acepta, las empresas aceptan con la finalidad de recuperar el tiempo. Muchos de las operaciones se han hecho con crédito bancario, hay que pagar interés, etcétera. Entonces necesitamos recuperar rápidamente el dinero de la mercancía para poder tal vez nuevamente comprar, para pagar al banco, etcétera, todo lo que pueda pasar, ¿no? Entonces es uno de los problemas a los que nos vamos a tropezar con este tema de los seguros, ¿no? Aterrizando y siendo ya más específicos, ya, podemos alcanzar ahora, ya. Vamos a ver que para el tema de logística no nos interesa tanto el tema de los seguros personales, los seguros generales sí, pero no todos, ¿no? Porque hemos visto que la mayor parte de estos seguros contra incendios y que es algo que tampoco en el tema, probablemente en el tema de un
crédito, en el tema de la empresa sí puede ser interesante, pero para el tema de la logística lo que nos interesa son los seguros de transporte, porque el concepto de logística es hacer que las cosas, los materiales estén donde se necesiten. Entonces nosotros tenemos que hacer llegar esos materiales a un punto y eso significa contratar transporte y por tanto necesitamos un instrumento específico que se llama seguro de transporte, ¿no? Y dentro de los seguros de transporte vamos a ver que tenemos hay varios, en los seguros de varios productos, ¿no? Tenemos varios productos de acuerdo a qué tipo de negocio o empresa somos, ¿no? Si somos simplemente una empresa industrial, comercial, que vamos a hacer la compra para un único viaje, ¿no? Como es comprar una máquina, tomamos el seguro etcétera. O si somos una empresa de transporte o comercial donde tenemos nuestra flota de vehículos de transporte y todo el tiempo estamos transportando, ya sea en el medio local o sea internacional, entonces hacemos la distribución a Cochabamba, Santa Cruz a nivel nacional o local. Entonces hay diferentes productos en temas de seguros de transporte para cada una de esas actividades que vamos a ver el día miércoles. Sí. No, esto estamos en la mitad, no vamos a empezar. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? El problema está en el tramo Cochabamba o luego La Paz. La Dirección Departamental de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de Cochabamba señala. En cuanto a la terminal de buses de Cochabamba. Déjeme revisar la asistencia, si está habilitada. Salidas a la opción, atención, La Paz y Oruro se están autorizando las salidas, pero por Sucre, y posteriormente de Sucre a La Paz. Es decir, son 15 horas más de viaje aproximadamente. Está habilitada la asistencia del día de hoy. Ahí tienen la palabra clave del día. Y bueno, como ya ha pasado el tema del Congreso, ya no sé si se lo han traído, el Congreso a la ciudad de La Paz. ¿Alguien de ustedes ha ido al Congreso? No he ido, Inge, pero he escuchado que sí lo ha traído a la ciudad de La Paz. Ah, súper, porque en el consejo han dicho de que iban a ir a gente, creo que habían 350 preinscritos. Después no sé cuántos finalmente irían, pero que estaban indicando que el objetivo de llevar tantas personas era justamente que se iban a traer el Congreso a La Paz, y entonces en La Paz el Congreso no significaría que van a asistir más de 350 porque estamos en nuestra ciudad, ¿no? Entonces por eso era interesante y se estaba apoyando desde el Consejo de Carrera y se había sacado resoluciones para que no haya tolerancias, no se tomen laboratorios, etcétera, todo lo que han visto en resoluciones de carrera facultativas y hasta universitarias, ¿no? Entonces, qué bien, me parece muy bien, felicidades. Ahora, si no tienen ninguna pregunta más, entonces nos veríamos el día miércoles. Está bien, Inge, gracias. Hasta luego, Inge. Muy bien, hasta el miércoles. Ay, El miércoles. Inge. Hasta el miércoles.